Existe una historia que recorre los pasillos antiguos de la Europa católica. No es evangelio, no es dogma. Es una narrativa devocional, uno de esos relatos que la tradición popular preserva no porque sea obligatorio creer en ellos, sino porque llevan verdades que el alma reconoce. Esta historia habla de dos jóvenes alemanas, de elecciones, de gracias desperdiciadas y de un fin que nadie desea contemplar. No os pido que creáis en cada detalle como si fuera historia revelada, pero pido que escuchéis, porque aun siendo parábola, aun siendo alegoría, señala realidades que la Santa Iglesia siempre enseñó: el juicio, la eternidad, la seriedad tremenda de nuestras elecciones. Claire y Annette trabajaban juntas en el sur de Alemania, en los años 1930. No eran amigas íntimas, pero la convivencia diaria había creado entre ellas esa familiaridad de quienes comparten la oficina, el descanso del almuerzo, las pequeñas alegrías e irritaciones del día a día. Claire era católica practicante. Annette, bautizada, pero distante. Había en ella esa indiferencia sonriente que es más peligrosa que el odio declarado, porque el odio todavía reconoce la importancia de aquello que odia. La indiferencia simplemente no se preocupa. Claire intentaba, con paciencia, conducir a la compañera de vuelta a la fe. La invitaba a actividades de la Asociación de Jóvenes Católicos. Corregía con delicadeza cuando Annette hablaba de religión con liviandad. Rezaba por ella. Annette participaba de las actividades, pero por convivencia social, iba a misa ocasionalmente, pero sin fe verdadera. Comulgaba de vez en cuando, pero como quien cumple formalidad social, rezaba. Cuando rezaba, por costumbre vacía. Así pasaron los años, hasta que Annette se casó y se mudó a otro lugar. Era septiembre de 1937 cuando Claire, pasando vacaciones en el lago de Garda en Italia, recibió una carta de su madre. Annette había muerto en un accidente de coche. Había sido enterrada el día anterior. Claire quedó horrorizada. Conocía el estado espiritual de la amiga. Sabiendo cuán poco le importaba a Dios, una pregunta la atormentaba. ¿Estaría Annette preparada para comparecer ante el juez eterno? A la mañana siguiente, Claire escuchó misa y ofreció su sagrada comunión por el alma de Annette. Rezó fervorosamente, porque eso es lo que los católicos hacemos, rezamos por los muertos, confiando en la misericordia infinita de Dios. Lo que sucedió después es el corazón de esta narrativa, y es aquí donde necesitamos prudencia. Según el relato tradicional, esa misma noche, 10 minutos después de la medianoche, Claire habría recibido una visión, o un sueño, o una revelación particular. Los narradores de esta historia divergen en los detalles, como siempre ocurre con narrativas preservadas por la tradición oral. Lo que importa no es si Annette realmente apareció. Eso sería entrar en terreno de revelación privada que la Iglesia jamás nos obliga a aceptar. Lo que importa es el contenido del mensaje, un retrato vívido y terrible de lo que significa morir alejado de Dios. En esa visión o sueño, la figura de Annette habría dicho: «No reces por mí». Pero Claire continuó rezando, porque aún ante sueños perturbadores, aún ante revelaciones privadas que parecen traer noticias desesperadoras, el católico confía en la misericordia de Dios y continúa orando por los muertos, siempre. Esto es doctrina segura. Esto es fe de la Iglesia. El resto, la narrativa detallada que siguió, funciona como parábola, como advertencia, como espejo en el cual podemos ver reflejados los peligros de nuestra propia jornada espiritual. La historia contada en la visión era simple y devastadora. Annette venía de una familia donde la fe había muerto por inanición. Los padres habían abandonado la práctica religiosa al mudarse a la ciudad. La madre iba a misa tal vez 2 veces al año. Nadie había enseñado a Annette a rezar de verdad. Víspera de su primera comunión, el padre le había dicho: «Querida mía, cómprate un vestido bonito. Todo lo demás es solo farsa». A los 12 años, cuando finalmente comulgó, Annette ya estaba enamorada de los placeres mundanos. La religión era solo apariencia social, nada más. Entró en la Asociación de Jóvenes Católicos, pero por diversión. Participaba de los juegos y paseos.
las charlas religiosas le parecían aburridas. Iba a confesión ocasionalmente, pero sin nada verdadero que confesar porque no consideraba que pensamientos y palabras tuvieran importancia espiritual. Claire la advirtió una vez: «Annette, si no rezas, corres peligro eterno». Y la respuesta de la amiga fue una risa displicente. Porque la oración es un enseñamiento sólido de la Iglesia, es puerta de entrada para la gracia. No porque Dios necesite nuestras palabras, sino porque nosotros necesitamos abrir el corazón para recibirlo. Quien no reza se aleja de la fuente de la vida espiritual. El alma sin oración se seca como planta sin agua. No importa cuántas misas asista, cuántas actividades católicas frecuentes, si no hay oración verdadera, no hay encuentro real con Dios. Y sin encuentro con Dios, la gracia que nos es ofrecida diariamente se escurre como agua en colador. Si queréis acompañar reflexiones que nos acercan a las verdades eternas, suscribíos a este canal, no para entretenimiento superficial, sino porque estas verdades pueden iluminar nuestras elecciones y, por la gracia de Dios, salvar almas. La narrativa de la visión continuaba, describiendo cómo Annette, poco a poco, había creado su propia religión de conveniencia. Un Dios vago, distante, que no exigía nada. Un Dios que no tenía cielo para recompensar ni infierno para castigar. Un Dios útil para poesía, pero sin relación con la vida real. Es fácil, decía la historia, creer en lo que nos conviene. Annette concordaba con compañeros de oficina que decían: religión es solo emoción. Cuando Claire la llevó a una capilla de hospital y algo tocó su corazón al punto de hacerla llorar, Annette sofocó aquel llamado de la gracia con la excusa: fue solo sentimentalismo. Dios continuaba llamando, a través de la bondad natural que todavía había en ella, a través del cuidado con la madre enferma, a través de aquella incomodidad interior que nunca la dejaba completamente en paz. Pero siempre algo se interponía entre ella y la conversión. Entonces apareció Max, un hombre atractivo, bien educado, de buena familia. Un domingo, el mismo domingo en que la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo, Max invitó a Annette a salir. Al día siguiente, Claire preguntó: ¿fuiste a misa? La respuesta de Annette fue una explosión. Dios no hace ruido con esas cositas como ustedes hacen. Pero la historia contada en la visión hacía a Annette confesar: ahora sé que, a pesar de su infinita bondad, Dios pesa las cosas con justicia perfecta. El noviazgo progresó. El compromiso. El casamiento en la iglesia, ceremonia cumplida por formalidad social, sin fe verdadera. Annette y Max fueron a confesión y comunión antes del matrimonio solo porque era exigido. Después nunca más volvieron. Construyeron una vida agradable. Sin hijos era elección deliberada, no querían responsabilidades. Con confort material, viajes, diversiones. Todos los domingos salían en coche o visitaban a los padres de él, que vivían tan superficialmente como ellos. Externamente, todo parecía feliz. Pero hay un detalle revelador en la narrativa. Interiormente, nunca me sentía verdaderamente feliz, aunque pusiera una cara sonriente para el mundo. Porque el alma humana fue hecha para Dios, y cuando intenta llenarse solo con criaturas por mejores que sean, permanece inquieta. San Agustín lo dijo: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. En la víspera de la muerte, algo sucedió. Aquella mañana de domingo, mientras Annette y Max se preparaban para otro paseo, una voz interior insistía: ¿podrías ir a misa una vez más? Era como si alguien implorara. Pero Annette reprimió la idea con un decidido no. Se dijo a sí misma: necesito acabar con esta tontería de una vez por todas. Horas después, en la carretera de vuelta, un accidente. Luces deslumbrantes. Coche fuera de control. Annette pronunció automáticamente: Jesús. Pero era solo exclamación de susto, no era oración. Y entonces, según cuenta la narrativa, vino el juicio. La descripción de ese momento es la parte más importante de la historia, porque resuena perfectamente con lo que la Iglesia siempre enseñó. En el instante de la muerte, según la doctrina católica, está el juicio particular. El alma se ve ante Dios.
No hay más tiempo para arrepentimiento. Las elecciones están cristalizadas. La narrativa de la visión describía: fue como estar en un teatro. Las luces se apagan de repente. El telón sube con ruido terrible. Y ahí estaba toda mi vida. Mi alma mostrada como en un espejo, con todas las gracias que rechacé desde la juventud hasta el último NO. Me vi como asesino en juicio, confrontado con el cadáver de la víctima. Y entonces, la pregunta crucial: ¿arrepentimiento? La respuesta, en la historia: nunca. ¿Vergüenza? Jamás. Solo imposibilidad de soportar los ojos de Dios. Solo huida, como Caín huyendo del cuerpo de Abel. La sentencia pronunciada por el juez invisible: apártate de mí, y el alma, por elección propia, lanzándose lejos de la presencia divina. Aquí necesitamos claridad teológica. El infierno existe, es enseñanza definida de la Iglesia. Cristo habló de él repetidas veces: fuego eterno, llanto y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El infierno es eterno, no porque Dios sea cruel, sino porque el alma, en el momento del juicio particular, hace una elección libre y definitiva, y Dios respeta esa libertad hasta el fin. El infierno es separación de Dios, es pérdida de la visión beatífica, es tormento real, aunque la naturaleza exacta de ese tormento, especialmente antes de la resurrección final de los cuerpos, sea materia de lenguaje analógico, no de definición dogmática precisa. El infierno no está vacío. Cristo no dijo: tal vez algunos irán allá. Dijo: muchos siguen el camino ancho que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Pero, y esto es crucial, la Iglesia nunca nos dice que podamos tener certeza de qué persona específica esté condenada. Podemos y debemos rezar por todos los muertos, porque solo Dios conoce el interior de los corazones. Solo Él sabe lo que sucedió en el último instante de la agonía. Solo Él ve las circunstancias atenuantes, las debilidades heredadas, las ignorancias invencibles. Por eso Claire, aún después de la visión perturbadora, continuó rezando por Annette. Por eso la Iglesia nos enseña a orar: dadles, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Siempre, por todos. Lo que esta historia hace, entonces, es confrontarnos con preguntas incómodas. ¿Cuántas Annettes caminan hoy por las calles? Bautizadas, tal vez con alguna formación católica en la infancia, pero viviendo como si Dios no existiera, creando dioses convenientes a la propia imagen, postergando indefinidamente la conversión, sofocando los llamados de la gracia con excusas. Es solo emoción. Dios no se preocupa por detalles. Tengo tiempo. Siempre puedo convertirme en la última hora. ¿Cuántas están escuchando ahora, en este exacto momento, aquella voz interior susurrando: podrías volver, podrías rezar, podrías confesarte, podrías cambiar, y respondiendo con un decidido no? La fuerza del hábito es terrible. Cuanto más tiempo vivimos alejados de Dios, más difícil se vuelve la conversión. No imposible, la gracia de Dios es infinitamente poderosa, pero más difícil, porque el hábito se vuelve segunda naturaleza, y en la hora de la muerte, frecuentemente, morimos como vivimos. Por eso la Iglesia nos enseña a vivir en estado de gracia, siempre. Por eso nos enseña a rezar, diariamente. La oración es el primer paso, y el paso decisivo. Sin ella, el alma perece. Por eso, nos enseña a frecuentar los sacramentos. La confesión regular es camino de vuelta cada vez que tropezamos. La Eucaristía es alimento que sostiene la jornada. Por eso nos enseña la devoción a la Virgen María. Ella, que aplastó la cabeza de la serpiente, es nuestra más poderosa intercesora junto al Hijo. Esta historia de Claire y Annette, sea sueño, visión, parábola o leyenda devocional, nos deja con una certeza: las elecciones importan. Dios nos llama, todos los días, a través de la conciencia, de la belleza de la creación, de las personas que coloca en nuestro camino, de los momentos de quietud cuando algo toca el corazón. Él nos llama no una, no dos, sino incontables veces. La pregunta es: ¿cómo respondemos?
Cuando el Ángelus sonó a la mañana siguiente de aquella noche terrible, Claire bajó corriendo a la capilla. Su corazón se disparaba. Una señora húngara, viendo su agitación, dijo gentilmente: «Señorita, el Señor desea que lo sirvamos con calma, no con aflicción». Pero pronto percibió que había algo más profundo. Y Claire pensaba, mientras se arrodillaba: «Solo Dios es suficiente para mí, solo Él. Un día espero poseerlo en el cielo, cualesquiera sean los sacrificios exigidos en la tierra. Pero, por favor, Señor, no permitas que vaya al infierno». Esta oración debería ser nuestra, diariamente. No por miedo servil, aunque el santo temor de Dios sea principio de la sabiduría, sino por amor, porque fuimos creados para la felicidad eterna, y el infierno es la pérdida irreparable de aquello para lo cual nuestra alma fue hecha. El Dios verdadero es infinitamente misericordioso, pero es también infinitamente justo. Respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias. Nos llama. Está llamando ahora. La pregunta permanece, resonando a través de los siglos, desde aquella mañana de domingo en la Alemania de 1937 hasta este momento en que escucháis estas palabras. ¿Vamos a responder sí o no? La eternidad pende de esa respuesta. Requiem aeternam dona eis, domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amén. Que el Señor conceda el descanso eterno a todos los que partieron de esta vida, y que nos conceda la gracia de vivir de tal modo que nunca necesitemos decir, demasiado tarde. Por favor, Señor, no me dejes ir al infierno.